Buenas noches, qué gusto estar transmitiendo directamente y en vivo con un tema padrísimo. Vamos a hablar de la película de Doña Bárbara. Y bueno, Adrián, vamos a presentarnos para que la gente sepa quiénes somos. Gracias, Esme. Pues mi nombre es Adrián Martagón, soy licenciado en Literatura Dramática y Teatro, actor, dramaturgo, también cuento con algunos estudios en historia y docente, ¿no? Sobre todo lo que nos reúne acá, lo que nos convocó esta tarde y noche, pues es que somos amantes del cine, ¿no? Así es. Y bueno, yo me presento, amigos. Yo soy Esme Anguis, soy actriz, estudié la licenciatura en comunicación. Me he desempeñado en varias cosas de producción y, como dice Adrián, también amante del cine, locutora de radio y bueno, pues a mí me encanta investigar todo lo que me llama la atención y más que nada amantes del cine, y en esta ocasión tenemos una super película ya clásica, que se llama Doña Bárbara. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que, del análisis, tanto la estructura dramática como del análisis de la película y cómo ha sido sus ciertos detalles que hemos encontrado y que impactan hoy en día, no solamente a este país, sino a toda Latinoamérica. Exacto, esta película, bueno, que en su momento se estrenó hacia el año de 1943, está inspirada en una novela de Rómulo Gallegos, un importante autor venezolano. Me parece que se publicó a finales de la década de los 20, pero es un libro referente, ¿no? Para la historia del boom latinoamericano. Tuvo gran éxito, muchos ahí ponen como en sus análisis como las obras más importantes del boom, Los 100 años, Pedro Páramo y Doña Bárbara. Son las tres novelas digamos, inauguran esta corriente. Uh-huh. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, que algunos datos. Por ejemplo, tenemos que es Clasa Films quien hace esta película. La producción es de Fernando de Fuentes, también quien es el director. Tenemos su director de fotografía, es alguien llamado Alex Phillips. La musicalización es original y es también de un venezolano, se llama Prudencio Esá. Entonces, bueno, es una coproducción, se puede decir, Venezuela-México, que hay que decir que en esa época, en esos años 50, pues México era la puerta de América Latina para el mundo. Incluso la XW, ellos, su eslogan era precisamente eso. Cualquiera que quisiera ser muy famoso de toda Latinoamérica, sí o sí tenía que venir a México para realmente ser famoso, y muy conocido en el mundo, ¿no? Porque, bueno, pues México en esa época era la puerta de Latinoamérica para el mundo y creo que hoy en día también. Y no, pensemos que era el lugar más importante de habla hispana, o sea, y a nivel cine, pues era Hollywood y México, ¿no? Ahí en segunda posición. De hecho, lo curioso es que Clasa, o sea, Clasa es Cinematografía Latinoamericana S.A., ¿no? Ajá. Ahí podemos encontrar cómo se juntaron las productoras de México y de Venezuela para crear esta cinta tan icónica, ¿no? O sea, icónica para Aparte, María Félix, ¿no? Le da el mote, la doña. así es. Esta y la de Doña Bárbara, me parece, porque, bueno, actoralmente su desempeño creo que es mucho mejor el de María Elena Márquez. A nivel dramático, su personaje cambia muchísimo. Y la doña, bueno, Doña Bárbara, ella es la doña desde que empieza. Sí, efectivamente hay un cambio de estructura dramática en su personaje. No es la misma doña que empieza en la película y la que termina, pero he visto a María Félix en, en mejores actuaciones en otras películas, a pesar de que sí, como dices, ella adquiere el mote de Doña Bárbara, bueno, más bien de la doña por esta película Doña Bárbara. Pues entonces vamos a comenzar hablando, ¿no? Ya de la cinta, además de Uh María -huh. Félix, pues interviene un gran reparto, ¿no? Para el momento está ahí Julián Soler, el hermano menor de la gran dinastía Soler,
¿no? Y también don Andrés Soler en el papel de Lorenzo Barqueiro, o Barquero. Ujú. Barquero, ajá. María Elena Márquez, muy jovencita, ¿no? Súper chava estaba, aquí ya trabajando con las grandes estrellas de cartel. Y bueno, actores de soporte como Agustín Insunza, Miguel Inclán, Eduardo Mancha Rosamena y, y pues un sinfín. Arturo Soto Rangel, ¿no? Ahí en el papel del coronel Ah, Pernalete. sí, 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 del coronel, el compadre de la doña, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. Sí, también Miguel Inclán es fabuloso, que siempre sale de malo, ¿eh? Es icónico Miguel Inclán, siempre, siempre, incluso en la de Los Olvidados, es el famoso malo, malo, pero malo de verdad. Yo diría que Miguel Inclán es como el actor expresionista mexicano, o sea, el gesto Sí, tan grande que logra transmitir está fuerte. Yo me acuerdo que fue traumático para mí su escena del cierra esos ojos. cierra esos ojos. Sí, es icónica, Sí, es sí, sí. icónica. Cierra, todo mundo, claro, recuerda esa escena. Sí, es muy, muy, muy buen actor. Y bueno, también aquí, también, ¿por qué no? Si sale de malo, de asesino, de sicario. Sale de sicario de Doña Bárbara. Y también este actor, el que sale de Juan Primito, fabuloso también. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tienes por ahí el dato de Juan Primito? No, no tengo, no, no, no. No me acuerdo del nombre pero ahorita lo buscamos, ahorita lo Insulza, buscamos. es Agustín Insulza, claro. Claro, sí, sí, sí. Sí, que sale bueno, fíjate que hace mucho que vi la película y la volví a ver. En esa época que la vi, no se me hizo tan interesante. Yo decía, este es como retrasadito, ¿no? Como un poco, no sé, y hubiera dicho mencito, pero no, como ahora ya los derechos humanos y no sé qué, no, bueno, tiene capacidades diferentes, pero su personaje es como el inocente que empieza a dar de alguna manera a seguir todo lo que hace la doña y es como el chismoso que va informando de todo lo que está sucediendo a la doña y también la hace un poco de protector de la hija de la doña, que en este caso es Marilena Márquez, Marisela. Este, Ahora que tuve la oportunidad de analizarlo con más detalle, es fabuloso su personaje, fabuloso. Y nunca había entendido por qué hablaban así tan raro, que así no hablan los venezolanos, por cierto. O sea, dan una realidad, obviamente vista desde los mexicanos, de cómo hablan los latinoamericanos, en este caso los venezolanos, porque no hablan así, definitivamente no. Yo decía, pero ¿por qué con ese sonsonete? O sea, ¿de qué, de dónde son? Sí, Es sí, un sí. como realismo mágico de Venezuela. Exacto. Yo recuerdo que en alguna plática ahí en el Colegio Nacional, el maestro Juan Villoro comentaba, ¿no? Pedro Páramo, dice, Juan Rulfo en esa gran novela logra articular de tal manera el lenguaje que parece que así hablan los campesinos, aunque en realidad ningún campesino hable así, ¿no? Lo vamos Así a es. acusar de usufructo. Pues cuando en la vida van a hablar así, ¿no? Jamás, jamás. Sí, utilizan un lenguaje obviamente muy novelesco. Se nota que es una adaptación de una novela y me llamó la atención que Rómulo Gallegos es también aparte de ser el autor, es el que hace los diálogos y la adaptación cinematográfica, que se me hace muy importante porque como es el autor de la novela, obviamente no va a permitir que su novela se distorsione y la adapta lo más que se pueda a lo que es su novela. Eso me parece fabuloso, porque a veces, por ejemplo, el señor de los, ¿cómo es No, Harry Potter. La gente que leyó Harry Potter y luego ve la película dice, no, es que nada que ver. O sea, yo me imaginé este personaje así, el mundo así, y aquí me parece muy importante eso, que es el mismo novelista quien hace la adaptación al cine, la adaptación a los guiones. Entonces, efectivamente, como dices, Adrián, los diálogos hablan muy distinto a como hablaría, pues sí, los campesinos, aunque sean de Venezuela y demás, como un lenguaje muy, pues muy adornado, muy, muy romántico. Dato curioso, ¿no? Rómulo Gallegos llegó a ser presidente de Venezuela.
Wow, eso sí no lo sabía. Interesante. Pues pocos años después de la peli, me parece que en el 48 llegó a ser presidente de Venezuela, ¿no? Raro ver presidentes, escritores buenos. Claro, claro. A ver, esta película, ¿en qué año se sitúa? Habíamos dicho. La novela es del veintitantos, la Ajá. peli se estrena en el 43. La peli se estrena en el 43. Ok, sí, entonces sí, ya más de 60 años. Sí. 70 más o menos. Ok. Y me llama mucho la atención que, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de la sinopsis de la película para todas aquellas personas que no la hayan visto. La tienen que ver porque es una película o sea, que marca el personaje de la doña y es una película que incluso hoy en día tenemos las mismas situaciones en Latinoamérica, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Eh, por eso es importante verla. Aquí vamos a dar una sinopsis, pero me gustaría dar algunas cosas que noté en esta película. Por ejemplo, las autoridades son, bueno, de corruptas lo que le sigue. Cosa rara, en Latinoamérica casi no se ve eso. No, por supuesto. ¿De qué hablas? Ok, mafia. Doña Bárbara es la señora mafiosa. Ella tiene a su cargo gente y esta gente es capaz de hacer lo que sea con tal de complacerla. Ella tiene sicarios. Bueno, antiguamente no se usaba esa palabra. Sicarios viene de una palabra italiana que significa cuchillo. Entonces, la doña tiene sus sicarios, tiene a su gente pagada para hacer lo que ella quiera, ya sea para matar, para robar, para agrandar los linderos de sus haciendas, de sus fincas, y para hacer lo que ella quiera. Cosa que casi no se ve eso en Latinoamérica. No, 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 repetimos. Otra cosa que me llamó mucho la atención es bueno, las supersticiones. Me llamó mucho la atención porque Doña Bárbara es bruja. No menciona en esta película exactamente qué tipo de brujerías hace, pero la gente le tiene miedo y le rinde culto a algún socio, llámese una entidad del más allá, que no sabemos quién es, pero bueno, por ser Latinoamérica, por ser Venezuela, en Venezuela recordemos que hay mucha gente afroamericana Sí. y bueno, hay mucho afro, pues viene con sus costumbres de santería, me imagino, que no, ella en un diálogo ella dice, voy a voltear a mis santos para que tú estés de cabeza y no sé qué. Pone unos ángeles, nada más que como es México, pues esas cosas igual no, como no son, en esa época no eran muy conocidas, entonces por eso me imagino que no ponen lo que es la santería como tal. Pero bueno, me imagino que por ser Venezuela, bueno, tanto Brasil, Venezuela, Cuba, todos esos países, la santería es su religión como una de las más fuertes. Esos son los detalles que me llamaron mucho la atención y que no han cambiado en Latinoamérica. O sea, hay corrupción de autoridades, hay gente de mucho, mucho poder que puede hacer lo que quiera, sobornando a estas autoridades, tiene gente a su cargo y hay mafias. O sea, el comercio, los caminos, todo están como muy amafiados. Y justamente ahí, añadiendo lo que comentabas, Esme, pues sí, es esta mujer que es la ley, ¿no? De la localidad, o sea, ella personificada, la ley. Ella es su Uh-huh, justicia, ella es su seguridad, ¿no? Y los hombres que trabajan para ella son su brazo ejecutor. uh-huh. Curioso también, curioso también que existe este vínculo entre mafia y superstición, Ajá. Ah, que curiosamente. también ya no pasa. Oye, qué raro, ¿eh? O sea, no, ¿has visto eso así tipo Tepito?
No, ¿verdad? Es como No, una invención. no, tipo la familia de no sé dónde. Sí, tipo los narcos ataque. Ah, No, ¿cómo? Parece como eso, como si se formara un subreino en el subreino de Lampa, donde hay religión, donde es su propia seguridad, donde es sus propios rostros. ajá, justamente, ajá. Digo, por ejemplo, simplemente aquí en México, pues vas a ciertas colonias y antes tenían a un San Judas y hoy tienen a otra entidad, ¿no? Con un montón de cosas. Entonces salen todas esas supersticiones. La gente les tiene miedo, la gente ni siquiera quiere pasar por ahí y curiosamente es donde se reúnen muchos, pues muchos amantes de lo ajeno y maleantes y pues sí, malosos que se dedican nomás pues, a Lampa. Exacto, exacto. Fíjate que también pensaba, igual muy disparatado, pero creo Ajá, que me vino a la mente la reina Isabel, la reina Isabel I, ¿no? Como ok. ella, como cabeza de la naciente iglesia anglicana, y es la mujer incorrupta, soltera pero fuerte, que en ella se depositan los poderes de la nación y de la iglesia, ¿no? Y un poco Doña Bárbara va en ese cáliz, ¿no? Es ella sola, los hombres se le acercan, pero no están con ella. Sabemos que tiene a Marisela, pero como si ni la tuviera, ¿no? Entonces adquiere como esta imagen, pues un poco virgenesca, ¿no? Un poco de santidad. Así es. ¿Dijiste la reina Isabel? Sí, la reina Isabel, la de los isabelinos, la de Shakespeare. Ya, ya. Ok, ok. Sí, efectivamente, a mí me llama la atención ese icono femenino muy poderoso, sin embargo, algo masculinizado, porque ella jamás usa vestidos, jamás usa algo femenino. ¿Por qué? Porque se tiene que desarrollar en un mundo de hombres. Y creo que ahí cabe mencionar por qué es Doña Bárbara, y creo que podemos ahorita ya abordar esa sinopsis, ¿no? Para que la gente que nos está haciendo el favor de vernos sepa un poquito de qué estamos hablando y de qué trata esta historia de Doña Bárbara. Ella, bueno, la película empieza en que llega este doctor, Santos Lizardo, toma una barca, le advierten que es muy peligroso entrar en esas tierras porque la doña Bárbara es la dueña de todo y que es bruja y que todo el mundo le tiene miedo. Él, por supuesto, en su papel de macho alfa, de masculino total, él representa la justicia, representa eh, esa masculinidad que va a llegar a romper con algo establecido. Entonces va en la barca, lo tratan de convencer que no es bueno que esté ahí. Él iba a reclamar unas tierras que eran de él había contratado a un administrador que lo estaba robando y es por eso que va a estas tierras del Orinoco. Entonces, bueno, le empieza a contar la historia de Doña Bárbara. Ella fue brutalmente abusada por 6 hombres que en una embarcación en donde ella vivía. No sé si vivía con su papá, que era el capitán de la barca, no sé si ella contrató a la embarcación, pero 6 marineros abusan de ella. Y aparte le matan al Le novio, matan al porque el novio, novio. eso es, porque curiosamente el novio es muy parecido a Santos Luzardo. Exacto. este, es muy, muy parecido, o sea, esa imagen de hombre claro, o sea, limpio de espíritu, de alma, gente que va por el bien, ¿no? Que va por el buen camino, y justo le matan al novio y abusan de ella. Y a partir de eso, el personaje de Doña Bárbara se vuelve la Doña Bárbara que es, o sea, un personaje masculinizado, una mujer bellísima que hechiza a los hombres con sus brujerías, que es capaz de todo con tal de llegar a donde ella quiere y aparte amasa una fortuna inmensa, ¿no? Exacto. Esa es como esa presentación del personaje de Doña Bárbara. Además vemos el inicio de la villanía, ¿no? O sea,
esta maldad o este temple que tiene el personaje, pues en esta escena, en este flashback, donde vemos cómo le matan al novio y abusan de ella, pues está de alguna manera justificado, ¿no? El nacimiento de la maldad ahí, ¿no? El porqué del desprecio al hombre. Y de la venganza, porque la venganza, el rencor, es lo que predomina en el personaje de Doña Bárbara. Claro, porque si no, no sería Doña Bárbara, ¿no? O sea, como, ¿por qué se volvió así? Pues le pasó algo muy, muy malo, entonces tiene que vengarse. Y, y le da totalmente la vuelta a la tortilla, es como no me van a volver a abusar de mí, ahora se chinga. Claro, o sea, ahora yo voy a abusar de todos y todos los hombres son pequeños. Incluso hay una escena muy icónica que me llamó la atención en la presentación de ella cuando va a caballo. Resulta que tuvo un marido de donde procrean una hija que es Marisela y él es un guiñapo humano. O sea, él es flaquito, que es uno de los Soler, el flaquito, ¿no? Y es un hombre pequeño, es alcohólico, ya no es aquella sombra de una masculinidad, no, es un hombre reducido a un alcohólico, un adicto. Y entonces la presentación de Doña Bárbara sale así, en primer plano, en un caballo, ella sale así, y Soler sale así pequeño. Incluso ella le dice, lárgate, y ¡pua! Y le pega con la cuarta que trae en la mano. Y bueno, esa escena se me hace icónica porque ahí sin decir nada, lo único que ella dice es, bueno, lárgate, pero incluso si no le dice nada y le pega, todo el mundo entendería que el poder la tiene ella completamente y el hombre es reducido a lo mínimo. Exacto, ¿no? Y también algo que me llama la atención es como el rancho de Doña Bárbara lleva por nombre El Miedo. El miedo, El miedo, Altamira y el miedo. exacto, exacto, que justo es como el alta mira, como este rollo Ajá, sí. de vencer el miedo, justamente. Ajá. Y ella es la más importante del miedo, o sea, ella domina el miedo. Ajá, domina el miedo. Menudo símbolo ahí con los nombres, ¿no? Ajá, y no había linderos entre los terrenos y por eso doña Bárbara es que abusaba y cada vez sus casas o sus propiedades iban invadiendo las tierras de todos los demás. Y este administrador que tenía Santos Luzardo, pues obviamente lo venía robando desde hacía mucho tiempo y él ya era cómplice de doña Bárbara. Exacto. Entonces llega Santos acá a estos terruños a modificar un poco la situación, ¿no? Y le dice, a ver, doña Bárbara, sentémonos a hacer cuentas, ¿no? A poner los puntos Uh-huh. sobre las IES. ¿Qué onda con esto? Pero en el camino, ¿no? Se encuentra con Marisela, que es hija de doña Bárbara y de Lorenzo. De Y comienza a Lorencito surgir Barquero, el entre, alcohólico. exacto, Uh-huh. comienza a surgir entre ellos, pues una relación de aprecio, de afecto. Así es. Ah, también hay que mencionar a alguien muy importante que es la presentación bueno, también del padre de Marisela, a don Guillermo, que es como el extranjero, que no supe si era gringo, si era de otra parte del mundo, pero es el extranjero que toma ventaja de las tierras, porque obviamente tiene dinero para comprar, y aparte es corrupto, y aparte le gusta corromper, le gusta vivir bien, le gusta el alcohol, se ve, bueno, no lo dice ningún texto ni nada, pero se ve que como si fuera un extranjero que ha huido de su país y se encuentra en un país donde la ley no aplica ni funciona. Entonces, por eso es que es el mejor amigo de Lorencito Barquero, que es el papá de Marisela, y es alcohólico. Y curiosamente, el amigo es el que le surte el whisky y lo mantiene alcohólico en todo momento. Y como el papá de Marisela había tenido tierras, las mismas que doña Bárbara le quitó, obviamente pues se entiende que hicieron negocios cuando él estaba bajo el influjo del alcohol y perdió casi la mayoría de sus tierras. Don Guillermo es el extranjero
y él es el chismoso, el que el lleva y trae, es como ese personaje veleta que nada más está viendo cómo va a sacar su ventaja en todas las situaciones. Pero obviamente respeta a Doña Bárbara, porque también todo el mundo le tiene miedo a Doña Bárbara. Sí, doña Bárbara es la mujer temida, ¿no? Entonces, a este pueblo, con estas circunstancias, es donde se llega a encontrar Santos, ¿no? Marisela es hija de Lorenzo y de doña Bárbara, pero doña Bárbara y su hija se llevan muy mal. Bueno, tiene una relación muy, pues, es poca la relación que hay entre ellas. Sí. Se reconocen, pero incluso cuando se encuentran, ¿no? Doña Bárbara pasa en el caballo y la desdeña y ella está ahí, la tiene en la total ignorancia, o sea, no sabe leer, Sí. no sabe escribir. No, es como abandonada, es como si nunca hubiera querido tener una hija y aparte es bella como Doña Bárbara, es bellísima, pero obviamente, bueno, Doña Bárbara no es tan grande, tendrá unos 40 años, 40 y algo, y Marisela es muy jovencita, tendrá unos 20 más o menos. Entonces, bueno, nada más porque mencionan que es hija de este señor, de Lorenzo. Si no, yo hubiera pensado que es hija de producto pues de ese abuso entre esos marineros, pero no coincidiría con el tiempo. O Sí, sea, así podría entender que ella no quiere a la hija, porque, o sea, de otro modo, o sea, se me hace como raro porque no la quiere, ¿no? no la quiere, No, no la quiere, no la la quiere. desprecia ahí. Y luego surge, bueno, pues esta rivalidad implícita por el amor de Santos Luzardo, ¿no? Claro, que es el joven, es el galán de la película, entonces obviamente él se enamora de la joven. Además, en esa época, Adrián, este, en los años pues, 50, en los 40 más o menos, pues la diferencia de edades entre hombres y mujeres tenía que ser como grande, porque el marido era como no solo el marido, sino el papá, el que enseñaba a la mujer. O sea, generalmente todos así abuelos y demás. Bueno, la diferencia entre abuelo y abuela eran casi de 15, 12, tal vez hasta 20 años. Entonces, digamos que Santos y Doña Bárbara estaban más o menos como del rango de edad. Y el hecho de tener una hija, pues jovencita, y siendo Doña Bárbara tan joven, claro que hay esa rivalidad y tan bella también como ella, pero nada más que con la diferencia en que una es como la inocencia, la joven, la inocencia y la juventud versus, bueno, pues esta mujer dominante, esta mujer masculinizada, con todo el poder, pero bellísima y con toda la experiencia. Y que vemos a mí que la manera en que Santos se relaciona con Marisela es desde pues también desde un tipo maestro, ¿no? Desde la figura Ajá. paternal, ¿no? Yo te voy a enseñar, yo te voy a refinar, se la lleva a su casa, le enseña a hablar correctamente, le enseña a vestirse, bueno, vamos, le enseña cosas tan básicas como el baño diario, como la limpieza dental, porque pues esta chica anda por ahí, por las calles, un poco la Mowgli, ¿no? Ajá, sí, la niña de la selva, de ahí del Orinoco, de Arauca, del cajón de la Arauca. Así es. Y Qué fíjate calidad de vida que puede parece, tener una niña que su papá es alcohólico ajá, y su mamá es una histérica corrupta. sí es la mandamás de ahí, es una capataz, así, bueno, sí, la cacique de ahí, pero efectivamente no se ocupa de ella. Me llama mucho la atención, bueno, que este escritor habla mucho de Venezuela bueno, porque es venezolano y porque la historia se desarrolla ahí. Sin embargo, en Venezuela me parece que así había mucha gente que vivía como aislada de todo. Incluso tú recordarás la película La Momia, Sí, la guapa que sale en el personaje de Anuk Sunamun, que es la guapa egipcia, la novia de la momia. sí, sí. Bueno, pues ella en su época fue una supermodelo venezolana que unos italianos iban pues vacacionando por ahí, que eran cineastas y todo, trabajaban en producción.
Y ella era una niña del campo, tipo Marisela, bonita, pero con sus rasgos indígenas, y dijeron, te queremos a ti como, como modelo y actriz. Y se la llevaron de ahí a Hollywood. Y de ahí es donde empieza a hacer, empieza a modelar y empieza a hacer la película de La Momia. Entonces me llama mucho la atención que parece ser que en Venezuela había esos parajes en donde podías encontrarte como esos garbanzos de a libra, donde eran salvajes, bueno, como salvajes en el sentido de que analfabetas, que no conocían como la capital, el desarrollo de la capital, y es el mismo caso de Marisela, ¿no? Por eso, como mencionas, Santos Luzardo es el que la hace de maestro, tipo Jorge Negrete como le quiso hacer con Elsa Aguirre, y ella lo mandó a volar porque decía, yo no, a mí que me va a enseñar ese señor, o sea, ese señor, y era el galán de moda, y ella la galana aparte. Y que además es algo que México puso el foco de atención hace apenas unos 20 años. O sea, si estamos pensando en 1943, pues toda esta cruzada que hace Vasconcelos del alfabeto pan y jabón, o sea, el de llevar justo la instrucción básica a los lugares más apartados, pues es de los años 20, o sea, no nos queda tan lejano. El siglo Ajá, XX en México empieza con un 70% de analfabetas. así es. Sí, lo tenemos en el caso de Marisela. Y no solamente de ella, sino lo trasladamos, como dices, a México. Y efectivamente, la mujer en esa época realmente no sabía nada. Es más, ni votaba. O sea, lo del voto vino a ser casi en los 60, bueno, en los 50 más o menos. O sea, no había ni voz ni voto. Entonces, el hecho de tener un personaje tan fuerte, tan poderoso como es Doña Bárbara, que sabe incluso hasta de leyes, porque es capaz de brincárselas. Sí, porque hasta para brincarse las leyes hay que saberlas primero, ¿no? Y eso no lo digo yo, sino lo dice Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Sí, entonces ella a diferencia de muchas personas en esa época, sobre todo mujeres, que los maridos eran los que terminaban educándola, terminaban educando a las mujeres por la diferencia tan grande de edades, ¿no? O sea, había matrimonios en donde ellas tenían 17, 18 años y los hombres ya tenían 30. Entonces, pues claro que les van a enseñar muchas cosas. Sí, 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 sí. De cultura y de cosas de la vida también, ¿no? Antes de que cerremos, me gustaría hacer un Ajá. capítulo de esta obra que trabajé, tuve la oportunidad de trabajar con mis alumnos en nuestras aulas virtuales ahora por estas condiciones, pero aulas en fin. Ajá. Comparábamos, hacíamos el ejercicio de reflexión entre vincular Doña Bárbara con la tragedia de Electra de Sófocles, ¿no? Es una tragedia griega en el siglo V antes de Cristo, donde hay un gobierno impuesto por una tragedia eh, predecesora, que es, bueno, el chiste es que los monarcas son Clitemnestra y Egisto, ¿no? Mataron ellos dos al rey anterior Uh-huh. y Electra, pues digo, está en esta situación incómoda porque pues tiene que convivir con el padrastro que al mismo tiempo es el asesino de su padre y tiene una relación de la fregada con Clitemnestra, ¿no? Se llevan fatal ellas dos. Y entonces, ¿quién es el que viene a darle resolución a este caos? Es Orestes, el hermano menor de la familia de los Atridas, y quien llega pues a vengar al padre muerto y le da muerte a Clitemnestra y a Egisto, los monarcas. Y me parecía que hay un terreno de similitud con Doña Bárbara, pues porque vemos esta relación, ¿no? De la madre y la hija que se llevan mal, ¿no? Que incluso llegan hasta aborrecerse. Y está la figura del redentor masculinizada, ¿no? En este personaje varón que llega de un lugar a alterar el orden que estaba pues en esta localidad, ¿no? Y Uh-huh. cómo es visto este hombre con la esperanza, ¿no? Comentabas, Esme, que el resto de hombres
lo ven en él como, oh, líbranos de Doña Bárbara, por favor. Como un héroe, como el yo soy hombre y quiero ser como ese hombre. Exacto, exacto. Es el Es mi modelo de héroe. masculinidad. Yo quiero ser como La Roca. El James Bond Ajá. venezolano. El James Bond venezolano, sí, sí, sí. Sí, el que va a llegar sí, como dices, que tiene, en el que deposita la esperanza. ¿Por qué? Porque su figura es masculina, su figura es el redentor, como dices, y el que va a poner orden, porque definitivamente alguien mismo de la localidad, jamás, porque el poder lo tiene oprimido a todo. Entonces, siempre cuando hay un cambio, siempre tiene que llegar de afuera, siempre, en todas las revoluciones, revueltas, demás, siempre llega de afuera el cambio, jamás de adentro, aunque la gente de adentro quiera cambiar, siempre es esa fuerza externa. ¿No? El arquetipo mesiánico. Eso, sí, sí, alguien de afuera. Ajá. Y es tan recto Santos Luzardo que cuando tiene que matar a un hombre, se desequilibra, ¿no? Y entonces, Claro. algo que hace por defensa propia, lo ve como, no manches, ya soy el supercriminal, ¿no? ¿Qué acabo de hacer? Me he manchado las manos con sangre. Así es, sí, incluso se cuestiona, él a pesar de ser médico y que su profesión es salvar vidas, aunque se ve obligado a defenderse y a matar por defensa propia, bueno, es que alguien que no ha matado, obviamente al enfrentarse a una situación así, sí le va a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque no es un militar, por ejemplo, estaría acostumbrado a eso, sino es un médico que a pesar de que tienen que tener un poco la sangre fría para ser médicos y ver cadáveres y atender gente y abrir cuerpos, no es lo mismo el quitarle la vida a alguien. Entonces, claro que eso trastorna a Santos. Así es. En la previa que tuvimos, en la reunión previa que comentábamos esta película, rescatabas una frase muy importante sobre los médicos y el poder. ¿Podrías repetirla, Esme? Claro, claro, cuando él llega con las autoridades a denunciar que los linderos no son o sea, los originales, sino que iban avanzando las propiedades, que generalmente en toda Latinoamérica y en todo el mundo, los pleitos de las tierras se dan porque alguien quiere más tierra y el otro no lo deja porque obviamente la propiedad privada se respeta o así se debería de hacer. Entonces llega a esta autoridad, que es como un ministerio público, que la hacen de todo, de juez, la hacen de tinterillo, la hacen de secretario. Me llama Cárcel. mucho la atención, ajá, me llama mucho la atención que la autoridad es militar, es un coronel y su secretario le dice general para quedar bien. Y dice Santos, porque él es médico, está comentando con su amigo que se lo encuentra, que habían estudiado juntos el primer año de Derecho, y nada más que Santos se va a Medicina y el otro se queda en Derecho. Y le dice, ¿de qué sirve haber estudiado Medicina si al final en este país, refiriéndose a toda Venezuela, en este país los médicos siempre van a estar al servicio de los generales? Entonces me llamó mucho la atención porque 70 años después sigue siendo lo mismo, no solamente ahí, sino en Cuba y en muchos países de Latinoamérica, en donde de qué les sirve estudiar tanto si van a estar al servicio, obviamente, pues de la milicia. Y la milicia no, ya ha demostrado que genera dictaduras. O sea, el poder no debe estar en militares porque pues genera ese tipo de situaciones. Entonces me llamó mucho la atención ese diálogo. O sea, estamos hablando 70 años atrás y es lo mismo ahora. Exacto, es como si pensáramos que la inteligencia está supeditada a la fuerza. A la fuerza, al menos en Latinoamérica. O sea, no ha evolucionado. Eso me tiene impactada. Impactada porque, bueno, Venezuela, bueno, no solo Venezuela, México, muchos países de Latinoamérica tienen todo para estar en el primer mundo, pero obviamente esa opresión de los mismos gobiernos es lo que no permite, ¿no? Y más cuando son dictaduras. Entonces, Es, bueno.
Es como este meme de Charlton Heston hablando con el simio, ¿no? Queriéndolo hacer entender algo. Y el otro pues está en su papel de simio, siendo simio. Eh, Exacto. Sí, es como ponerse a luchar contra la pared, que no va a escuchar ni nada. Pero bueno, pues tendríamos que contar toda la película, pero considero que es como una especie de introducción o al menos para alentar a toda la gente que nos ve, que vea esta película Doña Bárbara, porque si les contamos el final, pues va a ser como cuando alguien te platica una película buenísima, pero te cuentan hasta el final. Entonces considero, Adrián, salvo tu mejor opinión, que lo dejemos así. Ya hemos hablado de la película, ya hemos creado esta expectativa y la idea es que la gente la vea y que genere sus propias conclusiones, porque estas son nuestras percepciones desde nuestras visiones, desde nuestros conocimientos, ¿no? Pero yo creo que valdría mucho la pena que la misma gente le causemos esa expectativa y ese gusanito por saber un poco más de esta historia de Doña Bárbara, que no únicamente se ha llevado aquí en México a cabo, sino en Argentina, con actores cubanos, con actores venezolanos, que han estado buenísimas, e incluso creo que en Telemundo también hizo la novela de Doña Bárbara. O sea, han habido varias adaptaciones y de acuerdo a cada país le van dando el giro que va necesitando. Sí, sí, definitivamente coincido contigo, Esme. Y creo que el objetivo de este proyecto que comienza, pues es contagiar un poquito nuestro amor por el cine clásico, ¿no? Por el cine de oro. Y ojalá que alguien que nos vea, que nos escuche, pueda echarse una vuelta por las plataformas digitales, porque es una película que está al alcance de nosotros de manera gratuita, además. Gratis. Entonces, pues sí estaría padre que se contagiaran un poquito de nuestro entusiasmo y que le den la oportunidad, ¿no? A este tipo de películas y en particular hoy la invitación, pues es a que revisen Doña Bárbara de María Félix. Así es. Así es que, bueno, amigos, ya está hecha la invitación. Las cartas ya están sobre la mesa, ya saben más o menos de qué es. Es muy interesante y sobre todo ver este personaje femenino tan poderoso y que va a terminar de una manera completamente distinta, que es lo más interesante, ese arco dramático que llevan a cabo los personajes y que los hace únicos. Pues sin más, yo creo que finalizamos esta noche. Gracias, ¿Ok? Esme, por la conversación, un privilegio. Gracias a ti, Adrián, igualmente. Pues hasta la próxima. Bye, amigos.